Vamos entonces. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias a los que se conectaron. Esta es una actividad del capítulo de neuromodulación en psiquiatría de la AAP, que aborda fundamentalmente técnicas, tanto invasivas como no invasivas de neuromodulación, desde estimulación cerebral profunda o estimulación vagal, en relación a aquellas que implican un procedimiento más invasivo, y estimulación magnética transcraneal y terapia electroconvulsiva, entre aquellas que están clasificadas entre las no invasivas. Existen otras modalidades también, como la estimulación transcutánea de pares craneales, que aún no está muy difundido. El tema del TEC es particular entre todas estas modalidades porque es un abordaje que ya va a ser 100 años que se viene utilizando, con lo cual sobra experiencia y evidencia en relación a la seguridad y a la eficacia de esta modalidad de tratamiento. Lamentablemente, por cuestiones más bien ideológicas y no científicas, en nuestro medio es difícil poder llevar a cabo estos procedimientos, hay cierto estigma. En otros países tal vez son tratamientos de segunda línea, pero bueno, eso no quita que sea una terapia que, digamos, ya desde la década del 30 del siglo pasado viene demostrando que para algunos casos es de una eficacia y de una seguridad incuestionable. Hoy va a disertar el doctor Cristian Lema Carrión, que es el secretario del capítulo. Él es médico psiquiatra, magíster en neuropsicofarmacología clínica, es jefe de sección del servicio del Hospital Moyano y también trabaja como médico de la red de profesionales de la Fundación AIGLE. Cristian tiene una experiencia de haber trabajado durante 11 años consecutivos llevando a cabo en forma semanal los procedimientos de TEC en FLENI, con lo cual tiene bastante experiencia como para transmitirnos, ilustrarnos y enriquecernos. Así que bueno, les agradezco a todos los que están conectados, veo que hay gente que conozco y gente a la que le tengo mucho respeto profesional y también algunos mucho afecto. Y bueno, Cristian, adelante. Buenísimo, muchas gracias. Buenas tardes, ya buenas noches, ¿no? Sí, ya debe ser de noche. Gracias por la presentación y gracias a la audiencia por estar presente. Aprovecho antes de iniciar, hace poco dejé de trabajar en FLENI, donde yo hice justamente esta experiencia en terapia electroconvulsiva, así que si hay alguno de FLENI del otro lado, mando un saludo a mis recientemente antiguos compañeros, y si no lo hay, saludos a la institución también. Vamos a comenzar con la charla. Como bien dijo mi compañero, la terapia electroconvulsiva pertenece al campo de la neuromodulación. Si piden una definición, no hace falta definir mucho porque lo dice el mismo título. Es un tratamiento que utiliza electricidad, que genera una convulsión y hacia eso, con ese uso de electricidad se obtienen resultados de mejoría de síntomas de algunos síndromes psiquiátricos. Y como bien dijo mi compañero también, hay técnicas que son invasivas dentro de la neuromodulación y hay otras que no son invasivas. Hablemos de las invasivas como la estimulación del nervio vago, la estimulación cerebral profunda. Esto es para tener una noción de dónde estamos, ¿no?, con el TEC. Y también dentro de las no invasivas está la terapia convulsiva magnética y la estimulación magnética transcraniana. Pero hoy vamos a hablar de terapia electroconvulsiva. Le vamos a decir directamente TEC, ¿verdad? Y sí, pasando el tiempo y no me había percatado que estamos por cumplir 100 años con esta técnica. Silencien los micrófonos, por favor. Fantástico ahí.
Decía que no me había percatado hasta que lo nombró Leandro, que pronto va a cumplir 100 años esta técnica. Bueno, y más allá de que sobra la evidencia científica, hablemos un poquito también hagamos una síntesis histórica a partir de von Meduna en el año 34, en 1934, que él formuló la hipótesis que la epilepsia podía proteger al paciente que padecía esquizofrenia de sus propios síntomas psicóticos. Siempre es muy curioso, porque él hablaba que la epilepsia directamente podía proteger, no que la convulsión podía proteger. Y con el tiempo se demostró que al contrario, los pacientes que padecen epilepsia y esquizofrenia muchas veces tienden a empeorarlos o tienden a degenerarse más rápidamente producto de la epilepsia. De todas maneras, él pensaba que de esa manera se podía mejorar el síntoma y empezó a intentar producir las convulsiones con distintos métodos que eran peligrosos y que además no garantizaban la convulsión. De todas maneras, esto inspira a Cerletti y Bini para que en el año 37 ya empiecen a utilizar directamente esta electricidad para generar la convulsión. Obviamente, cuando uno habla de estos temas y de esta manera suena muy frío, a lo largo de esta charla vamos a ver que lejos está de la frialdad que los resultados justamente y el agradecimiento de tanto pacientes como familiares nos da otra impresión del tratamiento, ¿no? Cerletti y Bini empiezan con esquizofrenia, pero después esto se empieza a ampliar en el mundo y se empieza a notar que también podía mejorar las personas que padecían trastornos depresivos. Entonces se difunde en todo el mundo, pero en la década del 50 ya empieza a disminuir. Quizás la fama, se empieza a difamar el TEC. Yo creo que, se cree que por los medios audiovisuales de comunicación que empiezan a mejorar, entonces, como decía, hablar de una convulsión genera impresión. Pero además aparecen los antipsicóticos, aparecen los antidepresivos, agentes antimaníacos, y eso también hace que si tenemos un fármaco que nos puede ayudar con los síntomas, ¿por qué ir con la terapia electroconvulsiva? Ni hablar ya en los años 70, donde la fama del TEC se lo llamaba electroshock y el TEC era malo. Siempre pongo de ejemplo la película Atrapado sin salida, que tiene dos escenas que son muy contradictorias. En una parte, cuando amenazan al personaje principal, le dicen que esta técnica, el electroshock, puede generar, que le puede quemar las neuronas, que le puede dar daños irreversibles. Y en otra escena, terapia en ese caso no, post-electroshock, el propio personaje hace unos gestos como que quedó con daño irreversible, camina, como coloquialmente se dice, camina como un zombie, como asustando a los otros pacientes. Y después hace un gesto como era mentira, era un chiste. Bueno, entonces es muy contradictorio, porque por un lado le prometen que le van a generar daño irreversible y por el otro lado la misma película demuestra que no hay daño irreversible, por lo menos en esas dos escenas. Pero no es la idea hablar tanto de películas, pero sí quiero nombrar a Tango Feroz en el año 93, donde al personaje principal también lo torturan con esta máquina. Y no solo eso, sino que dan a entender como que le dejaron daños irreversibles por usar esta técnica, no por usar otras maniobras. Como sea, en los años 90 hay un resurgimiento. En los años 90 se solía decir que fue la década del cerebro, y si no me equivoco, en esa década se empieza a hablar de la supuesta pastilla de la felicidad. ¿Se acuerdan? Que muchos la auspiciaban así, creo que era la fluoxetina, que la auspiciaban como la pastilla de la felicidad. Y resultó que no era la pastilla de la felicidad. Y empezó a haber también, se empezó a dar cuenta la comunidad científica que los medicamentos también tenían sus limitaciones. Y que a veces esos medicamentos, los que usamos todos los días, podían tener más riesgos que la técnica de terapia electroconvulsiva, o incluso la técnica en sí tiene mejores resultados que con la medicación. Entonces empezó el resurgimiento. Además que en los dispositivos, las máquinas que se usaban para hacer el tratamiento electroconvulsivo, se empezaron a modificar, se perfeccionaron. La técnica en sí ya empezó a incorporar algo que antes no se hacía de rutina, que es el uso de oxígeno, la anestesia y el relajante muscular.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud directamente prohíbe el uso sin estos elementos, puntualmente sin la anestesia y sin el relajante muscular. Además, se agregó el monitoreo cardíaco, el monitoreo de la convulsión, se cuentan los segundos que dura, los detalles tecnológicos del dispositivo que podemos dosificar la carga que se utiliza. En fin, la técnica mejoró muchísimo, la máquina mejoró muchísimo, y como les dije antes, bueno, eso ya está detallado ahí, que había refractariedad a medicamentos o que había menos riesgo con la máquina que con los medicamentos. Y además, también se demostró que los tiempos son otros, que tratamientos que pueden durar un poco más de un mes o meses, quizás con el TEC, o quizás no, con el TEC logramos que sean mucho más rápidos los efectos Coge, yo terapéuticos. coge, ayúdame. A ver, ¿Qué? un segundito. Estoy escuchando... Ahí está. Bien, no me quiero desconcentrar. Decía que con el TEC muchos tratamientos son mucho más rápidos que con la medicación que usamos diariamente. Con la medicación, los primeros fármacos o incluso con los medicamentos actuales. Esto se pudo demostrar, por lo menos en las estadísticas de Estados Unidos, que los tiempos de internación en los casos graves se reducían mucho con el uso de la terapia electroconvulsiva. De todas maneras, hablamos de terapia electroconvulsiva, hablamos que puede ser mejor que los medicamentos, que tienen menos riesgo, pero no es para todos los diagnósticos dentro del campo de la salud mental. De hecho, las indicaciones son estrictamente 4. Cuando hay casos de manía, cuando hay casos de depresión en todas sus formas, ya sea con los síntomas melancólicos, síntomas psicóticos, síntomas catatónicos o depresión unipolar o bipolar, la depresión en general es puede ser una indicación para un diagnóstico en todo caso para indicarle terapia electroconvulsiva. También cuando hay un trastorno esquizofrénico, inclusive la forma catatónica y en el trastorno esquizoafectivo. Ahora, si salimos de esos 4 diagnósticos, no vamos a obtener resultados si utilizamos el TEC. De hecho, el otro día un colega, ojalá que esté en este momento acá, dijo que iba a estar y que tenía una pregunta puntual para hacerme, pero me lo crucé en el hospital, así que me adelanto. Si la va a hacer esa pregunta, me adelanto ahora. Me preguntaba si en el síndrome... ¿cómo se dice? No hay disociativo, ya me voy a acordar. Bueno, en los casos de trastorno de personalidad histriónico, si podía utilizarse, de conversión está, si podía utilizarse en los síntomas de conversión. Y la respuesta es no. La respuesta es que no hay evidencia ni para conversión, ni para cualquier trastorno de personalidad, ni para cualquier trastorno de alimentación, ni en las adicciones, ni en el trastorno de ansiedad, ni en la distimia, en nada que no sean estos 4 diagnósticos que les dije hace una diapositiva. Pero, de todas maneras, así como hay 4 diagnósticos puntuales dentro del campo de la salud mental, en la medicina general se puede contemplar para otros diagnósticos. Por ejemplo, en el síndrome neuroléptico maligno. La vez pasada un dermatólogo me preguntaba por qué se lo consideraba una entidad clínica y no una entidad psiquiátrica en el síndrome. Sí, puede ser que empiece desde una causa medicamentosa psiquiátrica, pero después cuando ya se tiene el síndrome, tiene que ser tratado por el clínico. En esos casos se puede utilizar la terapia electroconvulsiva para revertir el cuadro. En el caso de la enfermedad de Parkinson, no en todos los síntomas de la enfermedad de Parkinson, sino puntualmente cuando está el síndrome on-off. Y tampoco es tan prometedor. El alivio podría durar pocas semanas. Podría durar pocas semanas. Puede ser también que se aplique y que directamente no haya ningún resultado. En algunas formas de epilepsia intratable, el famoso status epiléptico, o cuando hay una disfunción de la pituitaria, ¿no? De la hipófisis. Hay situaciones especiales. Yo siempre remarco que la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la APA, no contempla contraindicaciones absolutas. De todas maneras, no hace falta explicar que si tenemos una persona que, cuando lo estamos estudiando antes de hacer el TEC,
encontramos que tiene un tumor, un hematoma, o que tiene aumento de tensión intracraneana, o que recientemente había tenido un infarto cardíaco, o que tuvo hemorragia cerebral reciente, malformaciones vasculares, feocromocitoma, o también que cuando se hace la evaluación cardiológica se detecta que tiene un riesgo alto de anestesia, que se mide en ASA por la Sociedad Estadounidense de Anestesiología, que es riesgo alto de anestesia significa va del 1 al 5. Si tiene grado 4 o grado 5, bueno, también tenemos que contemplar, y al igual que hacemos siempre en toda la medicina, ponemos en la balanza cuánto pesa el riesgo y cuánto pesa el beneficio. En base a eso se va a definir si esta técnica va a ser contraindicada o no para ese paciente en particular. Bien, ¿y cuándo utilizarlo? Bien, ahora van a ver que hay criterios para utilizarlo de primera elección o de segunda elección. Con respecto a los criterios de primera elección, tuve todos esos casos. O sea, cuando hubo casos de personas que necesitaban una respuesta muy rápida, se contempló el TEC como primera elección. Si había menos riesgos que con otros tratamientos, y sin ir tan lejos, en este momento tengo una paciente que padece obesidad, además de un cuadro depresivo que con fluoxetina no mejoró, está con venlafaxina, estoy contemplando el agregado de medicamentos, pero va a haber riesgos cardiovasculares. Entonces, sin ir tan lejos, en este momento estoy contemplando y poniendo en la balanza si continuamos con medicación o si vamos con esta técnica, todo de acuerdo a lo que pueda brindar la evaluación cardiológica. Y ahí quizás ir con el TEC va a tener menos riesgos que si seguimos potenciando un antidepresivo con antipsicóticos y con todo lo que puede venir atrás, ¿no? Si hay antecedentes de buena respuesta, de hecho me acuerdo de una paciente que alrededor de sus 75 años, a los 65 años había tenido un episodio de depresión unipolar muy intensa que no había mejorado con medicación, pero sí había mejorado con terapia electroconvulsiva, y a los 75 años aproximadamente nuevamente presenta un episodio depresivo que a primera instancia con medicación no está mejorando en sus síntomas. Directamente la psiquiatra no lo dudó, indicó el TEC, y de hecho la paciente tampoco lo dudó, sabiendo sus antecedentes, dijo, vamos con el TEC. Y a veces también pasa, esto también lo vi, que hay pacientes que ya con todos los medios de información que hay, empiezan a informarse y directamente vienen con la preferencia de hacerse la terapia electroconvulsiva antes que la medicación. Son los menos, pero existe esa posibilidad. Entonces ahí se contempla al TEC de primera elección. Siempre digo que si vamos a hilar fino, los criterios de segunda elección no se diferencian tanto de los de primera elección. Dice, si hay una pobre respuesta o intolerancia al tratamiento de elección, es decir, con medicación, o si la evolución es desfavorable con necesidad de rápida respuesta. Hasta acá, Leandro, ¿te fijas si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer una pregunta? Aprovechemos unos minutitos. No hay preguntas en el chat, pero los invitamos a todos a que si quieren ir planteando alguna duda, alguna incertidumbre, algún comentario en el chat, podemos, durante la charla de Cristian, para desacartonar un poco, ir transmitiéndole estas inquietudes y hacer un intercambio. Así que tómense la libertad de escribir en el chat, inclusive durante la disertación. Y yo te aviso, Cris. Perfecto. Ahora, si quieren, pueden ir mandando algunas, y también si quieren contar alguna experiencia, obviamente breve, porque siempre, como decimos ahora que estamos con medios audiovisuales, el tiempo es tirano, decimos igual que en la tele. Si quieren contar algo, también es bienvenido. Bien, bases biológicas del TEC, y acá, como dijo Leandro al principio de esta presentación, hay gente que se opone, de manera ideológica, y donde nos agarran siempre para oponerse es justamente en las bases biológicas. ¿Por qué? Porque tenemos teorías, estamos casi seguros que viene por acá, siempre
pasa que el mecanismo de acción exacto todavía no lo conocemos. Tenemos desde lo empírico que funciona, que mejora muchísimo al paciente, que revierten, hacen un giro de 180 grados con respecto a sus síntomas, pero todavía cuesta encontrarle el mecanismo de acción. Pero tenemos teorías. Sabemos que la vía dopaminérgica estaría implicada y ya se comprobó que hay un aumento de los receptores postsinápticos, lo cual también esta teoría nos descoloca un poco. Perdón, esto que se comprueba del aumento de los receptores nos descoloca, porque sin ir tan lejos, si queremos tratar esquizofrenia, generalmente pensamos en un bloqueo de los receptores de 2, y acá estamos hablando de aumentar los receptores dopaminérgicos postsinápticos, entonces ahí ya nos empieza a descolocar un poco. Pero eso está comprobado, que aumentarían los receptores postsinápticos, ¿no? En cuanto a la vía serotonérgica, sería más fácil de pensarlo, porque no me sorprende que aumente el metabolismo principal de la serotonina. Y después, con respecto a la teoría noradrenérgica, habría una regulación en baja, una downregulation de los receptores beta-adrenérgicos. También hay una vía neuroendocrina, donde hay una estimulación, yo siempre digo de manera informal, una estimulación del eje hipotálamo, hipófiso, etc. Porque estimulando todo ese eje ya sabemos que vamos a tener varias vías endocrinológicas. Entre ellas va a haber una estimulación para la liberación de la TSH, en consecuencia aumentarán la T3 y T4, y también una liberación de la adrenocorticotrofina, que en consecuencia liberaría el cortisol, y sabemos que el cortisol en agudo es bueno para la neurona. No en crónico, pero en agudo hace un efecto de neuroprotección y de resiliencia neuronal, que es precisamente lo que queremos lograr justamente con estas neuronas, que tengan resiliencia neuronal, que tengan un efecto de estimulación para liberar a la persona de sus síntomas de depresión o incluso de esquizofrenia. Hay efectos también neurogenéticos, esto ya está comprobado por lo menos en roedores, que hay una proliferación celular del giro dentado. Las imágenes no son de mi autoría, puntualmente se obtienen en una página que se llama Asociación Educar. Ahí pueden observar bien a dónde me estoy refiriendo. Bien, esas son las teorías, pero ¿qué hay? ¿Qué se pudo ver hasta ahora? Bien, como les decía, el mecanismo de acción sigue siendo desconocido. Esta diapositiva es visualmente poco atractiva, pero necesito que me presten mucha atención acá, que nos concentremos, y de hecho la voy a leer para que podamos analizar renglón a renglón. Se descubrió ya con neuroimágenes funcionales que hay mayor actividad en la corteza cingulada subgenual en el paciente depresivo. Acá, donde está violeta, acá abajo, ahí hay mayor actividad en el paciente depresivo. Y la conectividad de la corteza cingulada subgenual con hipocampo, con el polo temporal, con la corteza prefrontal ventromedial, se reduce cuando se usa TEC. Entonces, hay más actividad y más conectividad con esos centros que nombré. Bueno, cuando se aplica el TEC, se reduce esa actividad. El efecto antidepresivo acá, el efecto antidepresivo del TEC estaría relacionado con la disminución de esa actividad y de la conectividad de la corteza cingulada subgenual. Espero que me vayan siguiendo con esto. Bueno, al punto que se plantea que la función de la corteza cingulada subgenual incluso podría servir de biomarcador para el desarrollo de terapias para la depresión resistente a medicación estándar. Y miren lo que dice acá. Se cree que la hiperactividad de esta red intensifica los pensamientos autorreferenciales y hace que los pacientes no puedan terminar la rumiación. Ese paciente que está deprimido, que es consciente que no tiene lógica su depresión, porque mira alrededor y, vamos a poner de ejemplo, un paciente inventado, pero un paciente que no le falta nada, que de repente tiene muy buen pasar económico, muy buen pasar con su familia, excelente padre, familia, excelente esposo, excelente amigo, no le falta nada, vida ideal. Sin embargo, se empieza a deprimir, empiezan esas ideas que lo invaden, que el autorreproche, la culpa, ese temor de haber hecho las cosas mal y dejarle un desastre a la familia. Cuando empiezan las necesidades, y al mismo tiempo el paciente toma conciencia que no tiene lógica.
Bueno, parecería que esa hiperactividad de la corteza simulada subgenual y la hiperconectividad serían la razón de estos pensamientos autorreferenciales y que el paciente no pueda terminar esa rumiación que les decía. Y eso prohíbe la disponibilidad de recursos para el control voluntario de las emociones. O sea, el paciente se propone no tener esas emociones tóxicas, si le queremos decir informalmente, quiere controlar voluntariamente sus emociones y no puede. Pero al aplicar el TEC, esa hiperactividad y esa hiperconectividad disminuye. Y ahí no llega el antidepresivo, el fármaco antidepresivo no llega, pero llega el TEC. Y ahí es donde tenemos las diferencias, que uno dice, bueno, pero ¿por qué antidepresivos que son muy potentes no lograron revertir un cuadro depresivo y lo logró el TEC? Parecería que es por esto. Y en tratamientos por separado, ya se comprobó, grupos de investigación, TEC por un lado, ketamina por el otro, se observó que había una disminución incluso en la amígdala al finalizar el tratamiento. Bien, esto es lo que se viene. Esto es relativamente nuevo, ya tiene algunos años, y también se está investigando en esquizofrenia, con otros circuitos, pero se está investigando la hiperconectividad y la hiperactividad de algunos centros. Entonces, no llegó el antipsicótico ahí, pero con el TEC disminuiría esa hiperactividad y esa conectividad. Pero ya estaríamos hablando de otros núcleos, estaríamos hablando de amígdala, de hipocampo, puntualmente amígdala derecha, hipocampo izquierdo. Eso hay que profundizarlo un poco más. Cris, Sí, hay algunas preguntitas. Yo te a quiero ver. comentar que muy interesante el tema este de las bases biológicas, de todo lo que es la neuroplasticidad, que es algo de los últimos 20 años, inclusive de algunas cuestiones paradojales, ¿no? Respecto a los efectos neuroplásticos epigenéticos en relación a lo que sería el efecto terapéutico final. O sea, estamos hablando de disminuir la arborización dendrítica, la sinaptogénesis, para producir un alivio, estando acostumbrados a escuchar lo opuesto, pero bueno, es parte de nuestra actividad basarnos en constructos teóricos que después en la práctica pueden darse o no, digamos. Uno puede armar un equipo de fútbol con Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo y pensar que vas a ganar 5-0 y por ahí empatás por penales, digamos. Así que esto es nuevo y también sucede en DBS, el tema de los cambios neuroplásticos y la epigénesis, inclusive la proliferación celular y los cambios volumétricos. Es muy interesante. Ahora, preguntas. ¿Tenemos preguntas? Hay gente realmente... Mira, una pregunta es de una colega por la cual siento un gran respeto profesional y afecto personal, Lili Z, que pregunta si en pacientes con diagnóstico previo de trastorno bipolar, posteriormente diagnosticada de esquizofrenia, actualmente con clozapina, valproato de magnesio u otros, puede aplicarse esta técnica previo al retiro de la medicación. Sí, 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 sí. De todas maneras, lo que se trata de evitar, en este caso puntual, que nombraste un antiepiléptico, ¿cuál dijiste? Valproato de magnesio. Valproato de magnesio. Sería lo único que sería conveniente sacar del plan para poder hacer el tratamiento. No nos olvidemos que se llama terapia electroconvulsiva. Pero sí, de hecho, no es que se elige medicación o TEC, se pueden hacer las dos cosas combinadas. Hay medicamentos, después lo vamos a ver, que no se pueden mezclar, por ejemplo, el litio con TEC no se llevan bien, definitivamente no se llevan bien, después lo explico por qué, pero en ese caso incluso la clozapina nos puede ayudar a generar mayor respuesta en el tratamiento. Claro, la pregunta apuntaba a eso, a si se puede aplicar previo al retiro, y creo que ya está respondida. Bueno, hay gente realmente... Interrumpa, Leandro, perdón que te interrumpa. Sí. De todas maneras, es muy probable que en ese paciente, si se le aplicase el TEC, después necesite continuar con medicación. No es que una vez que se hizo el TEC ya está, nunca más necesita medicación. No es algo que... no es una cura definitiva, es aliviar los síntomas como siempre hacemos en psiquiatría y después un tratamiento continuado, en este caso parecería que de por vida por el diagnóstico que tiene. No continuado con TEC,
TEC es un episodio más agudo, pero va a necesitar medicación de por vida, obviamente. Bueno, un gran colega con mucho con mucha trayectoria y experiencia en TEC también, el doctor Gustavo Bacaflores, pregunta si el paciente respondió al tratamiento farmacológico. Respuesta parcial. ¿Qué síntomas quiere controlar? No sé si la llegas a interpretar bien la pregunta, Cris. Bueno, depende de cuál es el diagnóstico, pero igual puedo responder por cada diagnóstico. Los síntomas, a ver, siempre estamos tratando de que la persona mejore su calidad de vida. Si la respuesta es parcial, entiendo que su calidad de vida todavía no está óptima. ¿Cuáles son los síntomas? En el caso de la esquizofrenia, puntualmente la esquizofrenia en todos sus aspectos, síntomas negativos y positivos. Y en el caso de la depresión, por lo menos que pueda recuperar sus actividades cotidianas, salir de la cama, salir a la calle, recuperar el trabajo. No, Espero Leandro, que la persona aprieta muy bien. Acá está. la pregunta era hacia la doctora, qué era lo que ella quería conseguir con la terapia electroconvulsiva. A la doctora era la pregunta sobre los síntomas, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de diagnóstico, ¿no? Posiblemente al no tener un diagnóstico claro, prever una bipolaridad, después una esquizofrenia, eso también hace que no tengamos en claro si realmente la respuesta de la terapia va a ser tan efectiva como lo que ella está planteando. Simplemente eso era mi pregunta hacia la doctora, qué era lo que ella quería controlar desde la terapia electroconvulsiva. Okay. Buenísimo. Dice que le Le había contestado. Ya está contestado. Le había contestado en directo. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, y antes de continuar con la disertación, una más. Hay gente realmente de mucha trayectoria viéndonos. Está el doctor Luis Hertz, está la doctora Adriana Rivetti. El doctor José Miguel Villaprado Santana pregunta, ¿cuántas sesiones de TEC tenemos que hacer en un paciente con esquizofrenia fármaco resistente? Bueno, lo iba a decir más adelante, pero lo voy adelantando. Generalmente se calcula un primer tratamiento de 10 a 12 sesiones y después se va reevaluando. No hay un protocolo estricto para definir si la persona va a continuar con mantenimiento o no. Pero eso se los explico un poquitito más adelante. Bueno, continuamos. Buenísimo. En cuanto a ver, necesitamos anestesia, necesitamos un relajante muscular, va a haber un estímulo eléctrico, va a haber una convulsión, tenemos que pedirle análisis como a cualquier paciente de todo el campo de la medicina. Análisis generales, un coagulograma, también imagen de cerebro, preferentemente una resonancia por un tema de definiciones, pero con una tomografía tranquilamente podemos evaluar. Resonancia no, radiografía de cuello y de tórax, va a haber una convulsión. Entonces, fijémonos cómo están las articulaciones. Consulta con el cardiólogo. El cardiólogo hace la consulta cardiológica en general. Entre eso incluye lo que les decía antes, el riesgo de anestesia que se mide con ASA del 1 al grado 5. A ver, no es... todas estas cosas que le dije hasta acá es obligatorio. En todo caso, de toda esta diapositiva es todo obligatorio salvo el psicodiagnóstico y la evaluación cognitiva. De todas maneras, siempre se aconseja hacer un psicodiagnóstico y una evaluación neurocognitiva previo al tratamiento. Voy a terminar la número 10 o la número 12 de las sesiones, digo. Ahí es aconsejable repetir el psicodiagnóstico y la evaluación neurocognitiva. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una forma de cuantificar lo más objetivamente posible cómo fue el tratamiento. De hecho, ahora vamos a ver que uno de los síntomas, de los efectos adversos más comunes son los efectos los neurocognitivos, dificultades con la memoria, pero hubo casos con depresiones importantes donde la persona mejoró su atención y mejoró la memoria. Estaba tan ensimismada esa persona en sus síntomas que no prestaba atención, que no se acordaba de nada.
yo le estoy dando una vuelta de interpretación. Estamos hablando de temas biológicos, ¿no? La persona no ha prestado atención, tenía dificultades en la memoria, y tras una serie de TEC, sesiones de TEC, mejoraron estos aspectos. Y obviamente la fila, artículo 59, detalla el estado de salud del paciente, el procedimiento propuesto, los objetivos terapéuticos, los beneficios esperados, los riesgos del tratamiento, las alternativas terapéuticas si las hay, y los riesgos de estas alternativas terapéuticas y las consecuencias de no hacer el tratamiento. Esto yo sé que va a abrir polémica, después vamos a discutir un poquito esto, pero eso es todo lo que tiene que saber el paciente antes de firmar el consentimiento, y es el paciente el que firma el consentimiento. En un rato retomamos el tema. Bien, la técnica en general, como les dije, ya les adelanté un poco que se va a administrar oxígeno a la persona, se le va a administrar un anestésico, un relajante muscular, se le va a poner un protector bucal, se aplicarán los electrodos del estímulo con un gel conductor, que además ese gel es protector de la piel. A ver, ahora les voy a mostrar una foto, pero hay unos platillos que se ponen acá a nivel frontotemporal y por ahí va a venir el estímulo eléctrico. Pero tiene que haber un gel para conducir ese estímulo y a su vez proteger a la piel. Se aplicarán los electrodos receptores para tener una medición del electroencefalograma, que es solamente una tira leve, simple, digo, no leve, simple. Bien, se cuenta con un tensiómetro que se ubica en la zona del tobillo. Ese tensiómetro tiene la función de comprimir para que no pase tanto por las venas el relajante muscular. De esa manera, si no hay relajante muscular en el pie, cuando viene la convulsión, en esa parte donde no llegó tanto relajante muscular, se podría ver mejor la convulsión observando el pie. Pero también hoy contamos con la máquina que tiene justamente la tira del electroencefalograma que nos permite ver si hay actividad convulsiva o no. Se aplica el estímulo eléctrico y se espera y se cuantifica, se cuenta cuántos segundos dura la convulsión tónico-clónica generalizada. Algo que quiero destacar, las imágenes visuales lindas que están acá, es increíble que no están en las revistas indexadas, no están en los libros de texto, están siempre en páginas serias, pero que no son indexadas, páginas serias que están dedicadas quizás a los pacientes. Por ejemplo, esta página está dedicada a los pacientes con trastorno bipolar, es seria, pero no es de una revista indexada. Esta imagen, no sé a quién pertenece, por las dudas, tapé la cara. Acá tiene un detalle, le falta el protector bucal, pero es bastante realista a lo que se hace con una persona que se la trata con TEC. Viene el estímulo eléctrico por este cable. Acá está el platillo que les dije, donde está el electrodo, y por debajo del platillo está el gel que es conductor y protector de la piel. Acá van a observar los electrodos para tener el registro electroencefalográfico, y estos electrodos son para el monitoreo cardíaco. Esta técnica que se ve acá es bilateral, pero puede ser bilateral o unilateral. Ahora en otro gráfico les muestro las diferencias. Lo más importante a nivel terapéutico, ¿cuáles son las diferencias terapéuticas entre la bilateral y la unilateral? La bilateral es con más chances de mejoría, más rápida la mejoría inclusive, pero con más efectos adversos. Y la unilateral es justamente lo opuesto. ¿Y cómo se aplicaría? En el caso de la bilateral, los electrodos se ponen en frontotemporales, mientras que en la unilateral, sobre el vértex, unos pocos centímetros hacia el parietal, y el otro electrodo, no tengo la flecha, acá está, el otro electrodo se ubica también frontotemporal, y se elige el lado derecho. Una curiosidad en Argentina, o por lo menos en la experiencia que tenía yo, era, en todo caso, siempre hacíamos bilateral, ¿no? Y hablando con el doctor Rivapose, que es asesor técnico del capítulo, él es médico neurólogo en Argentina y recibido de psiquiatra en Estados Unidos, él nos contaba que en su experiencia ya era todo más unilateral en Estados Unidos.
Y las guías, por ejemplo, de España, aconsejan que primero sea unilateral, y si a la quinta, sexta sesión la persona no impresiona que va mejorando, pasarlo a bilateral. No sé en el caso de España, pero creo que en el caso de Estados Unidos se tarda menos en llegar a la instancia del TEC. Acá hay tanto, pero tanto prejuicio, que se tarda mucho en decidir, ya sea el profesional o aceptarlo el paciente. Mucho prejuicio, mala prensa. Hay un micrófono Silenciar prendido. A el ver si... micrófono, por favor. Ahí está. Decía que hay tanta mala prensa que se tarda tanto en aceptar ya sea el paciente o el profesional que deriva, que necesita TEC, que cuando llega con los síntomas muy profundos. Y yo creo que por eso la tendencia acá en Argentina es directamente ir con la técnica bilateral. Y no se le da o sea, nos aseguramos de que la persona salga del cuadro. O, como decía mi ex jefe, pisamos el acelerador. Sé que hay preguntas, pero decime si algunas se respondieron o no. Los últimos Me parece que 5 o se 10 quedó. segundos, Ahí está. no te escuché muy bien, Cris. Sí. Hay una pregunta No. de Decime. una colega, por la cual siento un gran respeto profesional y afecto también, la doctora Adriana Rivetti, que es una pregunta bastante interesante, sobre todo en el contexto de nuestro país. Pregunta, ¿el TEC está cubierto por obras sociales y prepagas? ¿Se necesita justificar su indicación por resistencia al tratamiento farmacológico? Eso sí, hay obras sociales que los cubren y hay obras sociales que no. Ahora voy a contar una anécdota, pero primero vamos con mi experiencia. Sí, había obras sociales, pero dependiendo de la obra social, algunas pedían más información respecto a la justificación del tratamiento y otras que pedían menos detalles. Generalmente piden que uno justifique, bueno, ¿por qué estamos llegando a esta instancia? Y generalmente terminaban aprobando cuando se les demostraba, bueno, se intentó el tratamiento con el protocolo de medicación y no mejoró, vamos con esta opción. En cuanto a anécdotas, obviamente no voy a decir cuál prepaga fue, pero un colega legista, de hecho, me pidió información y me pidió informes y bibliografía para un peritaje justamente porque la prepaga se le resistió a aplicarlo en un paciente. Ese paciente mejoró con el TEC, pero lo pagó por privado y después el juicio venía por el reintegro. Lo interesante de esta anécdota es que la prepaga dijo que no había suficiente evidencia para justificar el TEC, no había evidencia de que fuera efectivo y que había caído en desuso porque había sido superado por la medicación. Es justamente cuando todo eso no pasa es que se indica el TEC. Cuando la medicación no está alcanzando, la medicación no supera el TEC. Y bueno, eso es lo anecdótico. Pero en general, lo que yo veía en mi experiencia de FLENI es que muchas obras, disculpen, muchas obras sociales, decía, lo estaban cubriendo. Yo te contesto. La terapia electroconvulsiva sí está en las obras sociales, de hecho está en el programa médico obligatorio, está en el anexo 2, el código es el 330104, por consiguiente no deberían rechazarse ningún pedido porque las obras sociales tienen la obligatoriedad de generar la cobertura. Nosotros acá no tenemos problemas con las autorizaciones, simplemente cuando hacemos los presupuestos y hacemos las indicaciones, invocamos la indicación en el programa médico obligatorio, el anexo del código y nos autorizan sin ningún inconveniente. Bueno, fantástica su aporte, doctor, y la información. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, el doctor Gustavo Vacaflores ya hace más de 20 años que está familiarizado y realiza estos procedimientos en forma cotidiana, en Salta y Jujuy. Es un avesado
psiquiatra que indica y lleva a cabo los procedimientos de terapia electroconvulsiva, así que la verdad, un lujo tenerlo acá hoy participando de la actividad. La No, verdad. gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, les muestro una máquina de TEC, un dispositivo de TEC, no para dar tantos detalles, algunos nada más. De acá saldrá el cable ese donde va el estímulo y acá se reciben los cables de los receptores que registran el electroencefalograma. Acá vemos dos líneas, con esas dos líneas de electroencefalograma es lo que necesitamos. Tenemos que ver cómo está al inicio y tras aplicar el estímulo cómo vamos registrándolo. Y de esta abertura saldrá una tirita con la actividad electroencefalográfica. Pero lo que más me interesa es que estas 4 perillas, que miden la amplitud del pulso, la frecuencia, la duración del estímulo y la corriente, la duración del estímulo se refiere esto a la cantidad de estímulo eléctrico. O sea, puedo estimular a una persona con 0,5 segundos o con 4 segundos, de 0,5 a 4 segundos. Todo eso se regula. ¿Y por qué les hablé de estas perillas? Porque la sumatoria de todo esto me dan la carga que se mide en milicoulombs. A medida que va pasando sesión a sesión, el paciente se va tornando refractario a la respuesta, a la convulsión. Nosotros medimos la respuesta por la convulsión. Entonces es necesario aumentar la carga. ¿Cómo aumento la carga? Justamente regulando la amplitud del pulso, la frecuencia, la duración y la corriente. Bien, y se hace el tratamiento y aparecen los efectos adversos como en cualquier tratamiento de la medicina. Los más frecuentes son los efectos adversos cognitivos, que puede haber desorientación postictal, que puede durar de unos minutos a pocas horas de duración, pero no desesperar, esto se puede ver. No es tan frecuente la desorientación postictal. ¿Sí? Si agrupamos los efectos adversos cognitivos, sí, pero se relacionan más con la memoria, no tanto con la desorientación o con la confusión interictal. Interictal se refiere que si vamos a hacer lunes, miércoles y viernes, puede ser que el martes se sienta confuso o que el paciente se sienta confuso el jueves, pero también, a no desesperar, son cosas que pueden pasar. Si en el medio del tratamiento vamos haciendo cambios de medicación, o si el paciente consume sustancias de abuso, está más proclive a la confusión intelectual. Pero hablemos de la memoria. Como les dije hace un rato, es relativo. Generalmente hay quejas de memoria respecto a la duración, respecto al periodo de tratamiento. O sea, que entre la primera sesión y la 12ª, capaz que el paciente no se acuerda de lo que hizo. Pero cuando termina el tratamiento, los nuevos recuerdos se empiezan a afianzar. No es que ya es un daño irreversible y que no va a recuperar su memoria. De hecho, no implica daño estructural cerebral. Siempre digo que esto no quema las neuronas, no es lo que se suele decir popularmente, que quema las neuronas, que la persona, o eso que les dije de la película, que tiene daños irreversibles, es todo lo contrario. No hay un daño estructural cerebral, es protector incluso de la neurona, y la persona cuando termina el tratamiento va a empezar a mejorar su memoria. Hay electricidad acá, hay convulsiones, puede haber entonces efectos adversos cardiovasculares. Por eso es importante también la entrevista con el cardiólogo para saber qué tipo de riesgos pueda tener esta persona. Son menos frecuentes, pero pensemos que pueden haber arritmias, puede haber hipertensión arterial y en el peor de los casos infartos. Pero por suerte es infrecuente. Hay otros efectos adversos, las personas se pueden quejar de cefaleas, náuseas, es un clásico, sobre todo el dolor muscular y el dolor de mandíbula, porque hacen fuerza con los maceteros, entonces eso se puede controlar con analgésicos comunes. No, tampoco hay que desesperar. Y algo que no es tan frecuente, pero que se ve, de hecho lo vi varias veces, es el viraje de depresión a manía. ¿Y qué se hace si la persona venía tratándose por depresión y en el medio del tratamiento, la tercera, cuarta, quinta sesión, miró hacia la manía? Continuamos con el tratamiento, porque no se olviden que uno de los diagnósticos para indicar este tratamiento era la manía, precisamente. Entonces continuamos con el tratamiento y en algún momento la manía va a descender.
Para estos efectos adversos, especialmente de los cardiovasculares, hay precauciones. El uso de oxígeno, por ejemplo, antes del estímulo disminuye el riesgo de arritmias, de isquemias y de hipertensión arterial. Los anticolinérgicos, generalmente succinilcolina, disminuye la intensidad de la convulsión. Entonces ahí estamos protegiendo también a los huesos, que no haya una fractura por la convulsión. Y yo me había adelantado un poco no me acuerdo qué doctora preguntó, pero ¿qué hacemos con los fármacos? Con los fármacos podemos seguir, pero como les dije, el litio no es bueno para indicarlo mientras estamos haciendo terapia electroconvulsiva. Predispone al delirium y a una convulsión más prolongada por un efecto de toxicidad. Por eso directamente la EPA indica discontinuar el litio. Me habían preguntado cuántas sesiones se indican. Generalmente van de 10 a 12 sesiones. Y esto es muy importante, la probabilidad de recuperación de los síntomas depresivos es del 80%. O sea, que 4 de cada 5 pacientes mejoran sus síntomas depresivos con el tratamiento electroconvulsivo. Y en el caso de la esquizofrenia, las estadísticas son más variables. Algunos hablan de 60%, otros de 80%, pero incluso pueden llegar hasta 90% algunas estadísticas. Bien. Y de quienes se recuperan, generalmente un 30% necesita terapia de mantenimiento. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Creo que les dije antes, no hay un protocolo estricto de cómo definir si una persona va a ir a mantenimiento o no. Pero si los cuadros fueron muy intensos, muy profundos, o llegaron a un estado, por ejemplo, de depresión con síntomas catatónicos, esos pacientes son más probables, en todo caso, más probablemente a esos pacientes les vamos a indicar terapia de mantenimiento. O si vemos que estamos llegando a la 9ª, 10ª sesión y los síntomas mejoraron, pero parcialmente, o no mejoraron, bueno, tenemos que continuar con el tratamiento. ¿Y cada cuánto es? ¿Y por cuánto tiempo? Bien, puede ser una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes. ¿Cuánto tiempo? Hay distintas guías, algunas guías como la española pueden aconsejar durante 2 años más. Se va evaluando de acuerdo a la evolución del paciente. No hay protocolos todavía tan estrictos porque tampoco sería adecuado definir un tratamiento con fecha de vencimiento si todo depende de la evolución de cada persona. Leandro, decime si hasta acá hay preguntas. No hay ninguna pregunta puntual en relación al contenido de tu charla. Están preguntando sobre la posibilidad de verlo a posteriori en el canal de YouTube, que se puede indicar directamente desde la página de la AAP, se pueden ver los videos de las actividades. Buenísimo. Pero buenísimo. Si alguien tiene alguna pregunta, observación o comentario para plasmar en el chat, bienvenido sea. ¿Cómo estamos de tiempo, Cris? Mira, son ya las 8, casi las 8. Quiero hablar algunas cositas de los aspectos legales, pero las generalidades, porque precisamente no hay nada escrito sobre TEC respecto a lo legal, pero la generalidad es que cualquier médico tenemos que saber. Bueno, adelante y bienvenidos a escribir preguntas en el chat. Bien. Respecto a aspectos legales, yo quiero aclarar que no soy legista. Esta es la primera vez que estoy en una charla solo, donde yo, o sea, no tengo que acá, salvo el presidente, obviamente, del capítulo, pero en distintos congresos, no necesariamente de TEC, en distintas instituciones donde trabajé a lo largo de mi vida, cuando yo hablaba de aspectos legales para exponer en un congreso, en paralelo a la experiencia que teníamos, siempre había como temor, no sea que nos metamos en camisa de 11 varas. Yo creo que podemos hablarlo, esto siempre va a haber algún vericueto legal, pero las generalidades las podemos explicar y las tenemos que saber todos, y si alguno no las recuerda, bueno, acá las podemos repasar. Como les decía, respecto a TEC no hay nada escrito puntualmente sobre TEC en Argentina, ya sea en el Código Civil, en la Constitución, leyes, resoluciones ministeriales, no hay nada respecto al TEC hasta el día de hoy. Pero vayamos viendo
qué es lo que tenemos de la medicina en general. Si TEC es medicina, ¿por qué tendríamos que hacer una entidad aparte, ¿no? Pero bueno, capaz que puede ser una propuesta a futuro, no lo sé. Hablemos de lo que tenemos. ¿Cumplimos con los principios de bioética cuando hacemos TEC? A ver, ¿generamos maleficencia en el TEC? No. De hecho, generamos beneficencia y hasta dije que hay fenómenos de neuroprotección. ¿Y respetamos el principio de autonomía? Sí. Antes les dije que el paciente debe firmar el consentimiento informado, si no, no se hace el tratamiento. ¿Cumplimos con el principio bioético de justicia? Es decir, ¿hacemos que el TEC llegue a todos lados, que se pueda utilizar ya sea en el medio privado como en el medio público? No me quiero meter en temas políticos porque no es la intención de la charla, pero creo que todos sabemos esa respuesta. Que cuando una persona está internada empiezan a aparecer organismos que se oponen al tratamiento con TEC. Y ya en una de las diapositivas expliqué que en Estados Unidos se demostró que con TEC se redujo el tiempo de internación de los pacientes que hacían TEC. Entonces, es para pensar eso. Esos son los principios de bioética. Ahora bien, ¿qué tenemos al respecto? Respecto al principio de autonomía, sabemos que el artículo 75 de la Constitución Nacional acepta los tratados internacionales, eso incorpora a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y eso dice que es el paciente quien decide, con apoyo o no, si se hace el tratamiento o no. En una palabra, es el paciente que va a firmar el consentimiento informado o no. Otra persona no puede decidir por el paciente. Y fíjense que el artículo 59 del Código Civil dice que nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal de contrario. Entonces, ante la ley, somos todos presuntos capaces, salvo que esa persona tenga bajo sentencia el certificado de capacidades restringidas, y ahí va a determinar si puede contar dinero o no, si puede contraer matrimonio o no, si puede firmar el consentimiento o no, y si puede firmar si es con apoyo o no. Pero eso, si no existe eso, somos todos presuntos capaces. Acá viene el problema. Tuve a lo largo de estos 11 años 3 pacientes que venían derivados por otros colegas fuera de la institución y los pacientes padecían esquizofrenia. Y dijeron, como yo no padezco nada, como yo no tengo ninguna enfermedad, yo no quiero hacer el tratamiento, por lo tanto no voy a firmar el consentimiento. Y por lo tanto no se hizo el tratamiento. Y acá van a venir las polémicas. Una persona que no tiene conciencia de su propia enfermedad está en condiciones, el mundo, no Argentina, sino que el mundo va en esa dirección, al parecer. Es controversial, pero está escrito así. Entonces, si la persona... Bien, tuvimos pacientes que padecían esquizofrenia y que decían que explicaban los propios pacientes que yo las voces no las escuche más, o por lo menos me las bajan. Esos son casos concretos, reales. No se contempla incluso la internación. Y después, cuando la persona esté en condiciones de definir si quiere hacerse o no, irá si firma un sentimiento. Ok, ahí está. No sé si te veo, Leandro. Me parece que te perdimos. Bueno, Tuve un problema de conectividad, pero estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Perfecto, perfecto, te veo, te veo. En caso de catatonía, ¿firma el paciente? No, no seamos ridículos. ¿Cómo hacemos para resolver la catatonía? Bueno, sepamos primero qué consecuencias tiene la catatonía. Deshidratación, malnutrición, trombosis venosa profunda, TEP, neumonía. ¿Está en riesgo esa persona ahí? ¿Está en riesgo o no? ¿Qué dice el artículo 59 del Código Civil? Que firma el allegado siempre que medie situación de riesgo. A ver, no veo acá, me tapa un cartelito. Uy, aguarden un segundito. Ahí está.
decía que firma el allegado siempre que medie situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su salud. No está hablando de situación de riesgo de vida o riesgo de muerte, que se pueda morir. No, en un mal grave para la vida o para la salud, es suficiente con que lo pueda firmar un allegado. Entonces ahí, al menos yo interpreto que la persona con catatonía, perdón, en todo caso el allegado, el familiar de la persona con catatonía puede firmar el consentimiento. Y cuando la persona con catatonía recupere el sensorio y la conciencia, y sobre todo la conciencia y entender lo que puede estar firmando o no, ahí resolverá si continúa con el tratamiento o no. Y de hecho, ese cuadro que les estoy describiendo fue de una paciente que hace muchos años vi. Empezó con catatonia, cuando recuperó su conciencia, se le explicó lo que pasaba, no lo podía creer la señora, pero aceptó hacer el tratamiento y se le explicó en qué consistía el tratamiento y fue uno de los casos que más me llevé porque fue muy emotivo. Ahora en un ratito les cuento si queda tiempo porque fue emotivo. En conclusión, el consentimiento lo firma el paciente, si es necesario con apoyo, salvo que esté declarado bajo sentencia con capacidades restringidas, en cuyo caso firma el representante legal. Y por último, recordemos que el TEC es un método seguro y a veces menos riesgoso que el tratamiento medicamentoso, que las personas que padecen depresión tienen una probabilidad de 80% de mejorar con el tratamiento, que no genera daño neuronal y que el paciente no siente dolor ni otras dolencias durante la sesión y de hecho termina el tratamiento y se va a su casa. Bueno, muchas gracias. Nos fuimos un poquito del tiempo que habíamos programado, pero creo que valió la pena, creo. Espectacular, No sé si queda alguna pregunta en la audiencia. Claro, ilustrativo, conciso, la verdad que fue muy enriquecedor. Había algunas preguntas, tuve un problema de conectividad y aquellas que se hicieron previamente a la desconexión las perdí. Así que vos fijate ahí en el chat que las debes tener. La doctora Lili Zeta plantea un caso que dice que una paciente de 70 años con depresión psicótica que no respondió a medicación, se le indicó TEC con excelente respuesta, luego de un año se suspendió. 8 meses después viró a la manía y reaparecieron los síntomas psicóticos, delirio paranoide. Se instauró tratamiento farmacológico con poca respuesta nuevamente, por lo que se optó por TEC. El paciente evolucionó favorablemente, continúa con mantenimiento. La pregunta es, ¿debería tener un tratamiento de mantenimiento de TEC de por vida? ¿Cada cuánto? Qué pregunta linda y difícil de contestar al mismo tiempo. Va a depender de la evolución. A medida que vamos, se podría intentar un tratamiento de mantenimiento. Yo vi pacientes que estuvieron años con mantenimiento, inclusive que fue de por vida, porque ahora me estoy acordando de una paciente que falleció de viejita, pero se le hizo tratamiento, me acuerdo, un lunes y falleció un jueves. Pero ella tenía de por vida, si se disminuía la frecuencia, empezaba ya de nuevo con los síntomas psicóticos. Esta es la paciente que yo les decía, que decían, me ponen electricidad por la cabeza y hacen que las voces no vuelvan. Puede pasar que necesite de por vida, puede ser que no. ¿Cómo lo vamos sabiendo? A medida que pasa el tiempo, vamos viendo su evolución y vamos viendo si al disminuir la frecuencia los síntomas vuelven o no. Yo he tenido pacientes en mantenimiento con una sesión por mes, por años, así que si el paciente responde a TEC y prefiere TEC, no habrá ningún inconveniente de hacer una sesión por mes de mantenimiento y que el paciente sostenga su calidad de vida, sin ningún problema. Perfecto, bárbaro. ¿Tenés vos ahí acceso a las preguntas previas a esta de la doctora Lili Zeta? Creo que sí. No puedo acceder. Algunos preguntan si en Rosario hay especialistas en TEC o algún centro médico. Por ejemplo, ¿en dónde se hace en Argentina? ¿Dónde se puede derivar? Preguntas de ese estilo. Ok. Bien, en el resto del país no conozco. Sí, en Buenos Aires sí conozco. Pero bueno, es cuestión de... A ver, tendríamos que pensar una forma de hacer una red acá, Leandro, para que... Justamente quiero que esto se empiece a enriquecer y que podamos tener conexión con todos para armar una red, incluso de derivaciones por el resto del país si es necesario. Pero
cualquier cosa me pueden escribir también al correo electrónico y ya empieza una búsqueda para que todos podamos ayudarnos entre todos, ¿no? Y difundir también esto entre todos para desmitificar un poco este tratamiento. Bueno, más allá de lo académico, eso es uno de los fundamentos y de los objetivos del capítulo de neuromodulación, digamos. Generar interacción entre los profesionales que tenga un impacto en el aspecto asistencial también. Así que todos están bienvenidos a escribir al correo del capítulo, a participar, a anotarse en el capítulo. Cristian les dejó ahí su correo, porque lo ideal es que esto, más allá del constructo teórico y la actividad académica, tenga fines prácticos. Bien. Tex, Leandro en Jujuy, el doctor Padilla que está conectado acá. En Mendoza lo hacen los doctores Villapriño, la gente de Buenos Aires, en Córdoba se hace. En el NEA, el doctor Sempre o el doctor González Palacio también. Es cierto que hay muchos colegas que utilizan la práctica y no la difunden por temor simplemente a ser estigmatizados como médicos torturadores, ¿no? Pero yo creo que en mi experiencia se usa mucho más TEC del que se publica. Sí. Acá Jonathan Rico preguntaba si en esquizofrenia el TEC apuntaba a mejorar los síntomas positivos, perdón, afirma que apunta a los síntomas positivos, y si hay algún efecto sobre los negativos. Sí, hay efectos sobre los negativos, y sobre el defecto esquizofrénico no. Lo que sí puedo decir que no genera defecto esquizofrénico, pero mejoría del defecto esquizofrénico no, lamentablemente. Pregunto desde su experiencia, ya que la evolución de estos pacientes post-tratamiento. Bien, sigo con algunas preguntas. Acá me pregunta Daniela, no sé el apellido, dice, ¿podría uno usarlo en la distimia? No, no hay evidencia para la distimia. Y dice, si no hubiera tanto aspecto legal involucrado, ¿creen que valdría la pena? Siempre que uno sepa justificar el tratamiento, siempre vale la pena. A ver, yo no quiero hilar fino y tampoco quiero que disparen a críticas, pero a veces es muy difícil separar un síndrome de otro. Y si vemos que la persona está con los síntomas depresivos y lleva años así, vale la pena el intento. Y después definiremos si verdaderamente se trata de una distimia o si era un trastorno depresivo mayor concreto y biológico. Bien. Bueno, yo creo que esas son las preguntas principales. A ver, ¿cuántas sesiones eso se contestó? Y... Bien, yo creo que las preguntas principales están respondidas, y si no, como les dije, pueden enviarnos un correo electrónico o por el medio que sea y podemos seguir la comunicación. Bien. Sí, creo que en honor al tiempo ya estamos. La verdad, Cris, espectacular, claro, conciso, ilustrativo. Están todos invitados a participar en el capítulo. Simplemente ingresan al sitio de la AAP, a la solapa del capítulo de neuromodulación, hacen clic donde dice inscribirse, llenan el formulario y ya están inscritos en el capítulo. Y van a estar notificados de las actividades que se van a estar realizando a lo largo del año. Además, está la cuenta del capítulo de Instagram y de Facebook. Muy interesante, Cris, muy interesante también esto nuevo en toda la psiquiatría, de que ya pasamos del localizacionismo al circuiterío, y que pasamos del cerebro estático al cerebro dinámico y a la neuroplasticidad, y parece que el TEC no es la excepción en esto. Es verdad. Bueno, les agradezco yo a toda la audiencia, también a vos, Leandro, al doctor Bacaflores, que ahí lo tengo justo al lado de mi ícono, por sus aportes también. Y bueno, que esto sea a toda esta comunidad el inicio de una nueva etapa para empezar a promoverlo con menos estigmas y con más... y que llegue más a los pacientes, sobre todo eso, que los pacientes tengan mejor acceso. Bueno, muchas gracias, Cris, y estamos en contacto en la próxima actividad, de la cual todos van a estar notificados por medio de las redes. ¿Sí? Buenísimo. Un Hasta abrazo pronto. para todos.
Abrazos. Chau, chau.